Dios les bendiga, bienvenidos todos. Damos gracias a Dios. Hace un ratito vinieron el arquitecto de Carrerita, vinieron los trabajadores, los primeros trabajadores. Va a ser un albañil y un maestro albañil o oficial y su ayudante. Entonces, pues ayúdenos a orar, estemos orando que Dios obre en cada proyecto. Pues ya están los trabajadores ahí listos, ellos ya quieren empezar, entonces pues ya pronto, estamos en los trámites de sus seguros y todos esos temas, usted sabe, papeleo, pero gloria a Dios, va saliendo las cosas, entonces Dios proveerá y vamos a ver su gloria, ¿sí? Entonces simplemente le recuerdo, siga orando y pues Dios hará grandes cosas, ¿sí? Entonces esta tarde es una tarde especial, ¿verdad? Como cada tarde, pero hay algo que nos bendice y es que es el gran final de estas dos cartas que hemos estado estudiando por un buen rato, ¿sí? ¿Qué le parece si leemos el texto? Está ahí en 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 14. Ya es el final de la carta. Está muy interesante y pues un final excepcional. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad, la bendición de estar aquí juntos. En tu nombre, Jesucristo, venimos. Gracias porque aquí estás. Señor, gracias, Dios, por habernos concedido la bendición de haber llegado hasta este punto. Señor, tú has sido bueno, tú has sido siempre fiel, Señor. Honramos tu presencia, honramos, Señor, el hecho de que tu palabra esté hoy aquí, Señor, para nosotros disponible. Gracias por ello, Señor. Pedimos ahora que lo que estudiamos, lo que meditamos, sea, Señor, de edificación para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo guía, toma el control del tiempo, Señor, y que podamos juntos alabar y bendecir tu nombre. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Señor, y tu palabra santa es, Señor, y edifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues como les decía, gloria a Dios. Estamos terminando. Y yo quiero darle un dato, nomás que déjelo reviso rápidamente. ¿Sabe usted cuántos estudios hicimos o tuvimos de 1 de Corintios? 41. Y de 2 de Corintios llevamos 33, hoy 34, en total 75 estudios sobre las cartas de Corintios. Vea qué rápido se fue el tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor, poco más de un año y medio casi, estando estudiando estas dos cartas, y qué hermosas bendiciones, y que sin duda, hermanos, pues hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces no dejamos de aprender. Hoy vamos a hablar del contenido de lo que es la despedida de Pablo. Y yo le puse completa porque efectivamente tiene lo que tiene que tener una buena despedida, ¿sí? Y yo voy a dividir el tiempo hoy en 3. Primero hay un llamado a hacer, ¿sí? En otras palabras, si usted se fija, y lo vamos a leer en unos momentos, Pablo exhorta a que no solo esta carta haya sido leída o escuchada, sino que hay que hacer, hay que dar fruto,
¿sí? De haberla comprendido, de haberla asimilado, de haberla aplicado a nuestras vidas. Así tiene que ser, hermano, hermana, cuando usted y yo venimos a la palabra, no solo leerla por leerla o escucharla por escucharla, sino que se haga uno en nosotros y podamos hacer, ¿sí? En la segunda parte que vamos a hablar, pues hay algo y una palabra justamente muy interesante, el saludo, ¿verdad? Vamos a hablar de un saludo. ¿Cómo es un saludo? El saludo es muy importante, ¿verdad? Un hermano decía, aquí en Centro de Fe Angulo se saludan cada rato. Bueno, pues a veces sí nos pasamos, ¿verdad? Pero más vale, ¿verdad? Que sobre y no que falte, ¿verdad? Entonces nos saludamos cuando llegamos, nos saludamos cuando ¿qué? Cuando la ofrenda, nos saludamos cuando la hermana Liz dice, salúdese unos a otros, ¿no? Como 10 veces, ¿verdad? Nos saludamos. Bueno, creo que en eso andamos bien. Pero un saludo, ¿qué nos dice? Un saludo muestra aceptación, ¿verdad? A un respeto también, afecto y sobre todo esa comunión, ¿verdad? Que tenemos como hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del saludo. Y lo último es una bendición en 3 partes, ¿sí? O tripartita. Vamos a hablar de esta bendición que nos habla la bendición que tenemos en Cristo, la bendición que tenemos en el Padre Celestial y la bendición también con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, este es el último estudio, hermanos. No significa que nunca volveremos a Corintios, sí, vamos a volver de repente, pero yo quisiera que meditemos estas preguntas, ¿verdad? Usted que nos ha estado acompañando la mayoría de las clases o que se unió después, ¿cuántas lecciones aprendidas? ¿Cuántas de ellas, nos preguntamos, ya están en práctica? ¿Verdad? Vimos muchísimo ahí. ¿Cuántas llamadas de atención? Yo creo que ahí hubo varias, ¿verdad? Muchas llamadas de atención en estas 2 cartas. ¿Cuántas también muestras de amor, ¿verdad? De Pablo hacia los Corintios, hoy hacia nosotros, edificación. Y yo le pregunto a usted, ¿cree que esta carta también fue para usted? Sin duda, ¿verdad? Fue para nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces demos gloria a Dios porque pues hemos aprendido mucho hasta hoy y el Señor seguirá enseñándonos, ¿sí? Entonces hoy es un cierre, entonces pues es motivo de mucho gozo y pues disfrute este gran final, ¿verdad? La próxima semana va a ser el gran inicio de una nueva carta, entonces pues estamos de fiesta, ¿sí? Gloria a Dios. Mire, yo quiero que empecemos con pues el primer versículo. Dice ahí, número 1, un llamado a hacer. Anota ahí, un llamado a hacer. Es el versículo 11. Y vamos a leerlo, dice así la palabra, por lo demás, hermanos míos, y hay 5 cosas que vamos a hablar ahí, ¿sí? Entonces vamos a ir dividiéndolas, ¿verdad? O vamos a ir mencionando cada una de ellas, pero sin duda, fíjese, en el mensaje a los Corintios hay mucho, o en esencia, su esencia es, vimos mucho amor del apóstol a los Corintios, disciplina, exhortación fuerte, ¿verdad? En ocasiones, un mensaje apasionado, con mucho celo, directo. Hablamos hace algunas semanas de advertencias, aclaraciones, ¿sí? Entonces Pablo es guiado por el Espíritu Santo y fíjese, no solo deja el mensaje, ahí está. Él invita a los hermanos a hacer, ¿sí? Vamos a ver qué les invita a hacer, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en Santiago 1, 22 al 25, nos dice que seamos hacedores, ¿sí? No solo oidores, ¿verdad? Porque Pablo escribió una carta tremenda, especial, mucha enseñanza, pero de nada serviría si los hermanos la leyeran y la guardaran, ¿verdad? Al contrario, el hecho de que hoy esa carta está aquí es porque la leyeron, la releyeron y la compartieron, y pues casi 2000 años después, esa carta usted y yo la tenemos y la podemos leer, ¿sí? Entonces, pues es una bendición esto, y yo quiero que leamos ese pasaje ahí en Santiago. ¿Qué le parece? Santiago 1, 22 al 25, la importancia de hacer, ¿sí? Santiago 1, 22 al 25, dice así la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Fíjese qué dice aquí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera o se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Verdad? Yo creo que todos aquí queremos ser bendecidos o bienaventurados. Hay que hacer, ¿sí? Hay que hacer lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces, el mensaje en sí, el mensaje que Pablo dio a los corintios, estas cartas, fue algo sustancial, fuerte y hasta cierto modo en algunas ocasiones doloroso, ¿verdad? Porque había pues buenas reprensiones ahí. Pero fíjese, pero si solo se quedaba en esto último de que, ay, qué fuerte Pablo, qué doloroso lo que él dice, el mensaje, pues fíjese, no serviría de nada, ¿verdad? Si solo hubiera quedado en esto de que pues es muy fuerte, doloroso, si no hay acción, de nada sirve, ¿sí? Entonces por eso Pablo se asegura que al final de su carta, él dice, ¿saben qué? La carta estuvo seria, hagan. Esto tienen que hacer, ¿verdad? Y hay 5 cosas que vamos a ver ahorita que Pablo les dice que hagan, ¿sí? Hay un comentario que dice, estas exhortaciones y estos saludos finales ponen una nota de confianza. La manera en cómo termina Pablo da una nota de que quizá en los capítulos antes parecía que Pablo estaba enojado, ¿verdad? Porque estaba regañándolos, podríamos decir, pero aquí con esta nota final él les dice o les expresa cuánto los ama y cuánto ánimo les da para que hagan, ¿sí? Entonces no olvide esto, hay que hacer, ¿sí? Sin duda el amor de Pablo que tiene a los corintios se muestra hasta el último momento, ¿sí? Su intención nunca fue destruir, al contrario, acuérdese, edificar y presentar a esta iglesia perfecta, a Cristo, ¿sí? A todos aquellos que ministraba, ¿sí? Al igual que en sus cartas a los corintios o estas 2 cartas, Pablo explica también a los colosenses que su ministerio tiene un propósito, ¿sí? Y yo quisiera que veamos, porque en sus cartas lo vemos clarito el resumen, pero aquí en Colosenses lo explica muy bien. Vaya por favor a primera, bueno, nomás hay una, Colosenses, ¿verdad? No hay primera, solo hay una. Colosenses 1, 24 al 29. Y veámoslo esto como un resumen del ministerio de Pablo a las iglesias a las cuales él ministraba. Y este debe ser también un ejemplo para nosotros. Vea, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hablo de esto Pablo en Corintios o a los corintios. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De lo cual, escuche, fui hecho ministro, según la administración de Dios, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esto es poderoso, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Escucha esto, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, vea esto, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el fin, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si usted se fija, resume muy bien todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Pablo gastándose a sí mismo, sufriendo por el evangelio, dispuesto a todo con el fin de que esta iglesia, ¿verdad? Cada hombre, dice ahí, se ha presentado perfecto en Cristo, acuérdese, ¿verdad? Delante del Señor, ¿sí? Entonces hay algo ahí que nos enseña esa pasión, ese amor a la obra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tomar nota. 5 cosas o 5 acciones. ¿Quién me ayuda? La primera acción, le voy a poner inciso A. Hermanos, ¿qué? Tened gozo. Empezamos ahí. Tened gozo.
Sí, es la primerita que nos habla ahí. La Nueva Versión Internacional dice, alégrense. La CSB dice, regocíjense. ¿Sí? La Reina Valera de 1960 creo que dice, estén alegres. 1960 dice, tened gozo. Chécale ahí, Braulio, ¿cuál es la que tienes? Miren, la palabra de Dios, fíjese, algo nos dice. Y es que con ánimo se alivia el enfermo, pero no a quien está deprimido. ¿Sí? Qué difícil es tratar con alguien que no tiene ánimo, ¿verdad? Proverbios 18:14, a ver si está anotando. ¿Sí? Entonces, si esa persona tiene ánimo, se levanta, ¿verdad? Si esa persona está deprimida, no se va a levantar. Entonces, por eso hoy el Señor nos dice, hermanos, tengan gozo, tengamos gozo, ¿sí? Es un llamado a acción, hay que vivir en gozo, es una tarea, hermanos, prácticamente, escuche esto, es una tarea prácticamente imposible buscar fruto en la vida de alguien que no tiene gozo, ¿verdad? Alguien que siempre está enojado, siempre deprimido, es imposible encontrar fruto en esa persona o algo bueno, ¿verdad? Resulta difícil, ¿verdad? Porque pues no le vemos acción, no le vemos ganas de hacer, ¿sí? Entonces por eso Pablo dice, hagan esto, tengan gozo, ¿sí? Hay un gozo, hermano, que debe caracterizar a aquellos que van a la presencia de Dios en búsqueda de guianza. Hay un texto que me gusta mucho y es Salmos 16:11. Salmo 16:11, ¿qué le parece si vamos? Salmo 16, versículo 11. Dice la palabra del Señor así, vea esto. Me mostrará la senda de la vida. ¿Y qué dice ahí? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? Hermanos, el gozo es necesario en nuestras vidas. El gozo, acuérdese, también es parte o evidencia del fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, 22 al 23, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿verdad? Y hay gozo, ahí está, ¿verdad? Y es parte del fruto. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros y no haber gozo, ¿verdad? El gozo, acuérdese, el gozo no depende de las circunstancias, ¿sí? Podemos estar gozosos aún en la dificultad. Pablo lo sabía y Pablo lo enseñó ahí en 2 Corintios 2:10. ¿Qué dice? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. ¿Sí? Él se gozaba en esa debilidad porque él sabía que en esa debilidad Cristo se iba a glorificar. ¿Sí? Entonces hablamos ahí, ¿verdad? Cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es esto, fíjese. El gozo viene asociado con el creer, con la fe. ¿Sí? El gozo nos mantiene con una esperanza viva de que nuestro Dios es real y que es digno de confianza, hermanos. Esto debe ser algo constante en usted, en mí, hermano, porque si estamos tristes y damos lugar a la depresión, pues la duda llega, renegamos y pues nada bueno trae eso. ¿Sí? Romanos 15:13, vea, Romanos 15:13 y dice, y el Dios de esperanza que dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hay que abundar en esto, en gozo. ¿Sí? Si bien, escuche esto, la disciplina, hemos visto esto, cuando hay disciplina, vemos aquí con los Corintios, dice la palabra también, cuando viene la disciplina, pues no parece razón de gozo, ¿verdad? Pero va a haber fruto de justicia, ¿verdad? Y Hebreos 12:11 lo dice. Y Pablo lleva o nos dice aquí a no quedarse ahí en la tristeza. Sí, ¿verdad? A veces pues la disciplina así de repente nos hace sentir un poquito ahí apachurrados, pero no nos quedemos ahí. Hay que tener gozo, ¿verdad? ¿Quién nos dice? Tened gozo, ¿sí? ¿Por qué no le dice al que está a su lado, ten gozo, alégrate? ¿Sí? Alégrese. Gloria a Dios. Entonces, primera acción que nos dice ahí la palabra, tenga gozo. Tenga mucho gozo. ¿Sí, Yamil? Muy bien.
Muy bien, vamos a la segunda. La segunda cosa que nos dice ahí es perfeccionados, ¿verdad? Es otro llamado a la acción, perfeccionados. Nueva versión internacional dice busquen su restauración. Versión cristiana estándar dice maduren. Perfeccionados, maduren. Acuérdense, la exhortación tiene el propósito de edificar, de que los hermanos en Corinto, en este caso, lleguen a la madurez, a una madurez mayor, que siendo más perfectos, sean más conforme a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que buscamos cada uno de nosotros, ser más como Jesús. Y conforme usted es más como Jesús, pues es más perfecto, ¿sí? Más perfecto. Por eso usa esta palabra, perfeccionados o perfeccionense, maduren, ¿verdad? Esta es la intención del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo asciende, deja al Espíritu Santo, ¿verdad? Con nosotros, el otro consolador, ¿verdad? Y nos da a cada uno funciones, dones, ministerios, maneras de trabajar. ¿Por qué? Porque es necesario para que este cuerpo crezca. Y sí, fíjese lo que dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ese es el propósito, por eso necesitamos estar en una, podríamos decir, en la industria se le llama mejora continua, ¿verdad? Estar mejor cada vez. Efesios 4:23 nos dice esto, ¿no? De los dones, ministerios que Dios dio para que seamos perfeccionados, ¿sí? Hermanos, la vida cristiana es una vida activa, ¿sí? Una vida progresiva, ¿sí? No una vida pasiva, floja, estancada, no, así no es. Si usted ve a alguien así, pues hay que orar por él, por ella, para que se active, ¿sí? Entonces vamos adelante a la perfección, ¿sí? En Hebreos 6:1 dice, portando, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, ¿sí? Vamos adelante. Hay versiones que dice vamos adelante a la madurez, a un paso más allá. Y me gustó, fíjese, hay una versión, no recuerdo, creo que era la Biblia hispanoamericana, que dice dejando ya el ABC, el ABC de la doctrina. No significa que dice yo ya no ocupo eso, claro, son bases, fundamentos, pero vamos adelante, ¿verdad? En el curso de discipulado lo vimos hace algunas semanas y hablamos de esto, ¿no? De la leche espiritual, ¿verdad? Cuando usted y yo vamos empezando, leche, ¿verdad? Como un bebé, su leche, alimento líquido, ¿verdad? Que pueda él procesar en su estómago, pero conforme va creciendo, pues se le da más sólidos, ¿verdad? Hasta el punto donde puede ya comerse un bistec bien sabroso, ¿verdad? Una tortilla, un lonche, ¿verdad? Un bebé no le vamos a dar eso, ¿verdad? Entonces, un pozole, ¿verdad? Hablando de pozoles, ya dio hambre. Ahorita nos vamos por uno, ¿no? Entonces vamos a perfeccionarnos, ¿sí? Perfeccionaos, dice aquí. ¿Sí? Entonces no significa, hermanos, que somos perfectos. Seremos perfectos o perfeccionados completamente cuando estemos allá con el Señor. Mientras estamos acá, estamos en ese perfeccionamiento, ¿sí? Así véalo. ¿Qué más dice ahí? ¿Quién me acompaña? La número 3 o inciso C. Consolaos. Qué importante esto. Consolaos. Se necesita, hermanos, se necesita. Sí, hay diferentes versiones busqué yo aquí. Hagan caso de mi exhortación, confórtense, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente dice, anímense. Hay una palabra que a lo mejor usted la va a conocer, porque usted ya sabe mucho griego, ¿sí? La voy a escribir ahí. Un segundo, a veces estas se dura más para escribirlas porque ¿qué dice ahí? Dice paráclesis. Paráclesis, la voy a anotar abajo para que sepa.
es este, sigma. Paráclesis. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez usted había escuchado esta palabra? ¿O paracletos? ¿Alguien le suena paracletos? El consolador, ¿verdad? Cuando habla de paracletos es el consolador, es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. Entonces, paraclesis, ¿qué significará? Consolar, consolación, ¿verdad? Ayudar, estimular, ¿sí? Entonces, ahí en su diccionario de griego, agregue paráclesis, ¿sí? Entonces, paráclesis, eso nos habla, y es la palabra que se está usando acá. Ay, sí es cierto. No, sí está bien, Braulio. Bueno, ¿sabes qué? Sí, falta una acá aquí, perdón. Sí. Braulio, gracias. Ya vi que Braulio sí. Ahí los puse pegaditos, ¿eh? Gracias, Braulio. Sí, ¿verdad? Me hacía falta esa acá. Ahí está. Ahí bórrale poquito. Es que tenía solo la lambda esta, faltaba esta otra. ¿Sí? Entonces ya está. Paráclesis. ¿Listos? Muy bien, vamos adelante. Consuelo, consolar, se requiere la consolación. ¿Sí? El mensaje ha sido fuerte, ¿verdad? Usted lo ha visto. Entonces, hay una buena intención, claro está, ¿sí? Pero muchas veces a algunos les parece imposible. Es necesaria la consolación unos a otros, hermanos, ¿sí? Porque ahí es donde el amor se muestra, ¿verdad? Hay amor mostrado cuando nos animamos, nos consolamos unos a otros. Y hay un texto ahí en un libro, en una carta muy cortita, pero especial, Filemón, ¿verdad? Filemón, capítulo, pues solo hay uno, versículo 7. Dice ahí, pues tenemos gran gozo, escuche esto, y consolación en tu amor. Pablo está hablando sobre Filemón, que es causa de gozo, pero también consuelo, ¿sí? Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vea qué especial, ¿verdad? Que se expresa Pablo de Filemón, alguien que con su testimonio, con su manera de ser, trae consuelo, ¿verdad? Aquellos a los que ministra, a aquellos a los que se platica de su testimonio. Qué hermoso, hermano, hermana, que usted y yo podamos ser esos canales que Dios usa para consolar a otros. ¿Sí, amén? Amén. Pedro, ¿se acuerda? El hombre ese valiente, apasionado, ¿verdad? La Junta de Pastores hablamos de esto un poco la semana pasada, pero ¿se acuerda que Jesús le dice, Pedro, vas a ser zarandeado? Te va a ir mal, pero dice, yo he orado por ti, ¿verdad? Para que tu fe no falte. Viene gran prueba a tu vida, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte y para cuando vuelves o cuando vuelvas, confortes a tus hermanos, ¿sí? Entonces fíjese, los demás discípulos también iban a ser zarandeados tremendo, pero Dios usaría a Pedro para confortarlos y animarlos a seguir. Y yo creo que hizo bien su trabajo, ¿verdad? Porque esos hombres volvieron y tenemos cartas de algunos de ellos, tenemos testimonio de varios de ellos también, la historia de cómo ellos sirvieron al Señor en diferentes áreas del mundo antiguo. Entonces, ese consuelo que Pedro trajo a sus hermanos valió la pena, ¿sí? Entonces, se necesita el consuelo, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Juntos, dice la palabra, habla de llorar con el que llora, reír con el que ríe, ¿sí? Entonces, juntos lloramos, dice un canto, ¿verdad? Juntos reímos, juntos buscamos ser consolados, ¿sí? Unos a otros. Entonces es una buena cosa, ¿verdad? Pablo sabe que el mensaje fue fuerte y que para algunos pues va a costar mucho, pues él les dice, hermanos, consuélense unos a otros, ¿sí? Los fuertes consuelen a los débiles, ¿sí? Vamos adelante, ¿qué más dice ahí? Número D o inciso D. Sed de un mismo sentir. Qué importante esto, ¿sí? Para poder llegar a un objetivo hay que estar alineados
con un mismo sentirse, con un mismo sentir. Pablo trae a la memoria algo que él dijo en su primera carta. Cuando él inicia hablando a los hermanos, él luego va directo al punto, ¿verdad? Porque uno de los problemas fuertes ahí en los Corintios era que había divisiones. ¿Se acuerdan que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo? Y había una división tremenda ahí. Pablo les dice esto, fíjese, 1 Corintios 1, 10 al 11. De alguna manera él está cerrando su segunda carta y les recuerda lo que les dijo desde el principio. ¿Qué les dijo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis, escuche esto, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. ¿Verdad? Entonces, he oído que hay problemas, que hay contiendas, que hay divisiones. Vivan con un mismo sentir. ¿Sí? ¿Cuesta mucho? Sí, sí cuesta. ¿Verdad? A los efesios también les dice Pablo, y les dice esto, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? En el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Pablo, este era parte de su mensaje. Hermanos, vivan en unidad, sean de un mismo sentir. Es necesaria la unidad porque de otra manera no podemos funcionar correctamente. El Señor por algo, y en la palabra vemos estas referencias a un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Necesitamos o nos necesitamos unos a los otros, ¿sí? Porque, hermanos, si no hay unidad, no crecemos, no maduramos, y lo peor es que pues no cumplimos el propósito de Dios. Así no estamos siendo parte del cuerpo de Cristo. Porque usted, al ser parte del cuerpo de Cristo, usted tiene una función ahí. Entonces va a cumplir su ministerio, va a cumplir el llamamiento que Dios le ha dado, ¿sí? Pero si no es parte del cuerpo, pues no está cumpliendo su parte en el cuerpo de Cristo y por lo tanto no está creciendo porque no hay alguien que le esté a usted también edificando. ¿Verdad? Por eso, hermanos, se necesita que cada uno de nosotros con nuestra función en la iglesia contribuyamos a que todos crezcamos, ¿sí? Entonces usted me ayuda a crecer, yo le ayudo también a crecer, ¿sí? Y juntos crecemos para la obra del Señor y para la gloria de Él. Dios nos ha dado funciones específicas en el cuerpo y nos ha colocado, fíjese, la palabra dice, como Él quiso, ¿sí? No como nosotros queremos. Por lo tanto, debemos someternos y dice aquí, ser de un mismo sentir. Un mismo sentir, vivir en armonía en la iglesia, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante, ¿verdad? Si gusta anotar esto de la unidad del cuerpo, habla ahí en 1 Corintios 12. A los corintios también les enseñó esto, ¿sí? De que vivieran en unidad, como un cuerpo, ¿sí? Y lo último, inciso E, vivir en paz, ¿verdad? Vivir en paz. Qué importante esto también. Vivir en paz, ¿sí? Ser de un mismo sentir y vivir en armonía, pues tiene que estar o está estrechamente relacionado con pues vivir en paz, ¿verdad? En Hebreos 12:14 dice, escuche esto, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿sí? El airoso o el siempre está buscando pleito, pues hay un peligro ahí, ¿verdad? Porque el Señor nos dice ahí, sigan la paz, vivan en paz, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces necesitamos vivir en paz con nuestros hermanos, ¿sí? La palabra de Dios, ahí Jesús en Mateo 5:9 dice que los pacificadores son llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces los que viven en paz con los demás, hijos de Dios, ¿sí? Hermanos, fuimos llamados a vivir en paz como miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuánta paz se necesita hoy en día? Colosenses 3:15 nos dice así, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la cual asimismo, escuche esto, fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Sí? Entonces tiene que haber paz entre nosotros, hermanos. La paz, acuérdese, también es evidencia de que el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. Paz está ahí, ¿verdad? En las evidencias o muestras del fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces vea estas 5 cosas: tener gozo, perfeccionándonos, consolándonos, siendo de un mismo sentir y viviendo en paz. Y cuando estamos así, el resultado va a ser evidente, seguro. ¿Qué va a ser? El Dios de paz y el Dios de amor con ustedes, con nosotros, ¿sí? Amén. Cuando vivimos así, ¿sí? Fíjese, si vivimos usted y yo haciendo esto, el Dios de paz está en nosotros, ¿verdad? Y hablando del Dios de paz, si gusta, anote 1 Tesalonicenses 5:23, ¿sí? Y el Dios de amor, 1 Juan 4:8. ¿Y cuál más? El Dios de amor, ¿dónde nos enseña el amor o nos habla del amor de Dios? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Verdad? Juan 3:16, ¿verdad? Entonces ahí anótelo, uno extra. Entonces el amor de Dios está con nosotros, su gracia, su favor, su paz, ¿sí? Muy bien, entonces vamos bien, un llamado a hacer. Hay que hacer estas 5 cosas, ¿sí? Vamos adelante. Vamos hablando, ¿qué le parece de un saludo? Un saludo especial. Número 2. Un saludo yo le puse especial porque no es cualquier saludo, ¿sí? A veces pasan cerca de casa o ahí enfrente y buenas tardes, y ya, así muy automático, y pues es un saludo nomás por saludar. Entonces, no, vamos a ver este saludo. ¿Cómo es este saludo? Vamos a ver, versículo 12. ¿Qué dice? Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. Vamos a ver la primera parte. Habla de un saludo con un ósculo santo. Esto es una invitación, una exhortación a un saludo afectuoso, un saludo santo, ¿sí? Esta frase de saludarse con un ósculo santo viene 5 veces en el Nuevo Testamento. Pedro también la dijo, ahí en 1 Pedro 5:14, entonces ya llevamos 2. En Romanos 16:16 también lo dice. En 1 Corintios 16:20 también lo dice, ¿verdad? Y en 1 Tesalonicenses 5:26 también, 5 veces se dice. Y yo creo que pues lo hemos escuchado esto, pero ósculo significa beso, ¿verdad? Un beso de respeto, pero un beso de respeto, un beso de afecto, ¿sí? Ese es el ósculo santo. Algunas versiones ya hoy lo ponen como un beso, ¿verdad? El beso, hermanos, es considerado como una muestra de confianza mutua y de afecto, y que esto aún se practica en muchas culturas, ¿sí? Esto podríamos decir, nuestra cultura acá en México, acá occidente, pues ya no suele verse, ¿verdad? Esto, pero acá, por ejemplo, un saludo apretado de manos, ¿verdad? Un saludo o un abrazo, ¿verdad? Podríamos ser lo similar a este beso, ¿no? Y como hoy en día, pues acá de este lado del mundo, pues nos saludamos o mostramos afecto, confianza, respeto, ¿sí? Esto es una parte, hermanos, importantísima, ¿verdad? Hablábamos hace rato de ser de un mismo sentir, vivir en paz. Pues aquí está, ¿no? Cuando vivimos en paz con nuestros hermanos, hay compañerismo, hay armonía, ¿verdad? Y pues hay muestras físicas de ese aprecio, de ese respeto. Si usted se fija, ¿verdad? El hombre quiere corromper y decir tantas cosas, ¿verdad? Con respecto a esto del beso, ¿verdad? Pero aquí nos habla, y qué bueno, ¿verdad? Pablo aquí lo pone un ósculo, un beso santo, un beso respetuoso que muestra aprecio, ¿sí? Entonces fíjese, no se trata de un saludo superficial, se trata de un saludo santo. Esto nos habla de las intenciones, que son puras, pero no hay suciedad ahí. Es un saludo,
un aprecio, una muestra de aprecio puro, bendecido, santo, ¿sí? Que no hay corrupción. Pablo aquí anima a los hermanos en Corinto que haya este tipo de armonía, hermanos, estas muestras de afecto, ¿sí? Entonces, qué importante es el saludo, ¿sí? Entonces, por eso yo les animo y el domingo procure, si saluda a 2, 3, pues el domingo multiplíquelo por 10, salude a 30, ¿sí? Entonces, acompáñenme, ¿verdad? Yo ya casi no alcanzo a saludarlos a todos, entonces pues estoy pensando una nueva técnica. Un día voy a caminar por un lado, otro por otro, y pues espero cubrir a la mayoría, pero pues poco a poco ya es más difícil, ¿no? Pero pues gracias a Dios, usted me va a ayudar, ¿sí? Amén. Ya somos muchos y pues entre todos saludamos y mostramos ese cariño, ese amor que debe haber como cuerpo de Cristo, ¿sí? Y un saludo más, ve aquí, versículo 13, dice, todos los santos os saludan. ¿Qué le dice Pablo? Ustedes allá, salúdense, ámense, muéstrense ese afecto, ese respeto que se tienen, y nosotros desde acá donde estamos enviamos saludos. Todos los santos acá, ¿verdad? Habla también de esa pureza que hay entre los hermanos. Pablo aprovecha y dice, les envío saludos de todos los santos acá. ¿Sí? Entonces recordemos, hermanos, que usted y yo por gracia de Dios somos santos, ¿verdad? Somos santificados. ¿Sí? Entonces podemos ser llamados santos. ¿Sí? Por lo tanto podemos ser presentados o conocidos como santos, los santos del Centro de Fe Ángulo. ¿Cómo ve? ¿Se oye bien? Así es, santos, ¿verdad? Gente, y vamos a hablar justamente de eso porque es importante. En nuestro contexto cultural, imagínense si decimos santo, no voy a decir un nombre de aquí, pero santo fulano, ¿verdad? Eso en nuestra cultura puede ser un poco problemático, ¿verdad? Porque van a pensar que está hablando de un santo a los cuales la gente adora o tiene imágenes en casa, ¿sí? Entonces, por eso hay que ser también cuidadoso en estas palabras, ¿sí? Pero si hablamos del sentido bíblico, cuando habla de los santos, se habla de aquellos que son o están completos en Cristo, aquellos creyentes, aquellos que son separados del mundo, que son consagrados a Dios, que están siendo purificados interiormente, esos son los santos. ¿No? Aquí cuando habla de estos santos no está hablando de los que ya están en la presencia de Dios, no, de los aquí en la tierra que viven para Cristo, ¿verdad? Este término, por tanto, expresa el carácter y las relaciones, no de una clase dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios es santo, ¿sí, no? Entonces no significa que solo algunos son santos del pueblo de Dios, no, todos santos, ¿sí? Entonces están consagrados al servicio, la adoración a Dios como pueblo santo. Son limpiados de la culpa y del poder controlador del pecado. Esos son los santos. Entonces, ¿cuántos santos hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Somos santos no por obras, es gracia de Dios. Nuestra fe en Jesucristo nos santifica. Sí, gloria a Dios. Pablo entonces utiliza este término, todos los santos, para hablar de aquella otra manera de llamarle a los santos, es comunidad de redimidos, ¿verdad? Entonces, redimidos que está, en este caso, presente con él, pero fíjese, no hace exclusivo solo a ese grupo que estaba en ese tiempo con él. Usted y yo también somos de esos santos, ¿sí? Esos santos que amamos al Señor, que fuimos salvos por la obra de Cristo Jesús en la cruz, ¿sí? Entonces, el saludo, qué importante, ¿sí? Esto fue cortito. El saludo es importante, amén. Entonces ya tiene una tarea para el domingo, 30 hermanos, ¿sí? Se los voy a contar, no se crea. Vamos al número 3 y último de esta noche. Bendición final, vamos a ponerla ahí. Bendición final. Y vamos a usar una palabra interesante, tripartita. De 3 partes, así es. Bendición final tripartita. Pablo termina su carta a los Corintios de una manera excepcional.
¿verdad? Con un deseo hacia sus hermanos, una bendición cargada ahí dice de amor, de gracia, de comunión, de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, voy a leerle algunos comentarios para esta parte y dice así uno de ellos: es una bendición trinitaria que desde muy antiguo o desde mucho tiempo antes ha formado parte de la tradición litúrgica cristiana. Es un saludo, un deseo que se usa mucho. Sirve para recordarnos que si sabemos que el misterio trinitario es verdadero, no es gracias a que haya una explicación racional o filosófica, sino por medio de la experiencia cristiana en la cual el creyente conoce personalmente, a partir de la experiencia del testimonio revelado en la palabra y del Espíritu Santo, la gracia, el amor, la comunión que vienen pues del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces la bendición de Pablo final termina en 3 partes, ¿verdad? Por eso lo ponemos ahí, 3 partes. ¿Cuál es la primera, hermanos? La gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo. Esto es algo poderoso, precioso. Y aquí vamos a aprender otra palabra. La voy a decir, la voy a leer y después la explico, ¿sí? Esta es la designación teantrópica de nuestro bendito Salvador. Incluye e indica su naturaleza divina, Él es nuestro Señor, pero también su naturaleza humana, Él es Jesús. Su oficio, Él es el Cristo, el Mesías, el Redentor largamente prometido. Es el favor no merecido, ¿verdad? Lo hemos visto. El amor inmerecido y todo lo que de Él emana. De esta persona divina revestida de nuestra naturaleza, que como, otra vez voy a decir esta palabra, teántropos, está investido del Mesías o del oficio de Mesías, la cabeza sobre su propio pueblo y todo el poder del cielo y de la tierra. Y que aquí el apóstol habla de él, ¿no? Entonces habla de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es esta palabra que les dije? Voy a anotarla. Teántropos, ¿verdad? Esta palabra como tal no está en la Biblia, pero habla de una verdad importante. ¿Quién fue Jesús? Está dividida en 2 partes. Vamos a... Un segundo, Braulio, espéreme, por favor. Hay 2 palabras. La primera palabra es teos, que significa Dios, ¿verdad? Y la segunda es antropos, que es hombre. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Vamos a anotar aquí, no le puse Dios, ¿verdad? En su divinidad se hizo hombre, ¿sí? Es el término que se suele utilizar en esta, digamos, propiedad o que tuvo Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, ¿sí? Entonces, la gracia del Señor Jesús, definitivamente esto es una gracia. No lo merecemos, fue gracia lo que Él hizo, ¿sí? No merecemos tal sacrificio, no merecemos que alguien haya dejado su trono sublime, precioso, sobre todo para venir a hacerse hombre igual que nosotros, tener las mismas tentaciones, las enfermedades que usted y yo vivimos, los desprecios, los golpes, la muerte a tal grado, pero Cristo lo hizo, es gracia, ¿sí? Ahí en Juan 1:14 nos habla de Jesús, de ese verbo hecho carne. Vamos a verlo. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno, escuche esto, de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces, vea esto, como Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo con ustedes. ¿Sí?
Es una manera de bendecir muy especial, ¿sí? La siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte de la bendición? Ya vimos la primera, la gracia del Señor Jesucristo. La segunda, el amor de Dios, ¿verdad? Según un punto de vista, el amor de Dios es la fuente de la redención, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Entonces, dicen, un punto de vista, podríamos verlo. El amor de Dios fue lo que trajo esto, ¿no? De que Cristo Jesús haya venido. Dios manifestó su amor al dar su Hijo, por usted, por mí. Sí, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Dios muestra su amor, ¿sí? Entonces, pero hay otro punto de vista. Primero, el amor de Dios se manifestó enviando a su Hijo. Listo. Pero desde otro punto de vista, el amor de Dios por nosotros se debe también a la gracia y la obra que hizo Cristo. Es decir, la manifestación de ese amor en el perdón, santificación y salvación de los hombres estuvo condicionada a la obra que hizo Jesús. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, somos usted y yo reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió, ¿verdad? Murió en la cruz, ¿sí? Entonces su muerte, hermanos, es su muerte como satisfacción por nuestros pecados fue necesaria para que usted y yo fuéramos realmente introducidos una vez más a la comunión con Dios, ¿sí? Y pues al estar en comunión con Dios, pues somos partícipes de su amor, ¿sí? Entonces, eso es lo precioso, lo poderoso. Por eso está tan ligado esta parte de esta bendición, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y número 3, la comunión del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces fíjese, aquí esta lectura dice: el objeto principal de la muerte de Cristo fue la comunicación del Espíritu Santo. Cuando Cristo parte al cielo, deja su Espíritu con nosotros. Cristo, hermanos, acuérdense, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ya? Y esto para que usted y yo recibiéramos el Espíritu Santo, ¿sí? Porque de otra manera no se podía. Ahí en Gálatas capítulo 3, en algunos, no sé si semanas o meses, vamos a llegar ahí, pero nos adelantamos un poquito. Gálatas 3, 13 al 14 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo escuche Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, en Cristo, fíjese, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, primero Cristo Jesús, la gracia de Cristo Jesús tuvo que ser derramada en nosotros, la muestra de amor de Dios en nosotros, para que podamos tener o ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Entonces vea cómo están estrechamente ligadas estas, o esta bendición en tres partes, ¿sí? Es el don del Espíritu Santo asegurado en el pacto de redención por la muerte de Cristo, que se aplican a nosotros los beneficios, ¿sí? Gloria a Dios, porque dice la palabra: el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese Espíritu está hoy en nosotros, hermanos. Sí, entonces el cristiano verdadero, escuche esto, el cristiano verdadero debe buscar y debe disfrutar estas tres cosas: la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ¿verdad? El cristiano verdadero debe buscar esto, anhelarlo y disfrutarlo, ¿sí? Que es gracia lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, que el amor de Dios es tan grande y que tenemos un consolador, un ayudador, un guía, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué manera tan especial de terminar una carta? ¿Sí? Que estas tres cosas hayan ustedes, amén, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, de tal manera que al terminar estas cartas, pues los hermanos en Corinto quedaron satisfechos, bendecidos, ¿verdad? Sabiendo que hay esperanza. Y hoy nosotros pues tenemos esperanza, ¿sí? Les voy a leer este último texto en otra versión. Me gusta mucho esta versión, se llama El Mensaje. Y dice así, fíjese: la gracia admirable del Maestro
Jesucristo. El amor extravagante de Dios, la amistad íntima del Espíritu Santo estén con vosotros. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? El amor extravagante. Había otra traducción ahí, pero me gustó extravagante, algo fuera de orden, fuera de serie. Nadie nos ama como Dios nos ama, ¿sí? Es algo fuera de serie. Entonces, hermanos, voy a leer la conclusión. Hoy es cortita. Gloria a Dios, fíjese, terminamos a estas cartas, 75 estudios, ahora sí, con todo el de hoy. Gloria a Dios y gloria al Señor. Un largo recorrido que sin duda nos dio muchas enseñanzas, hermanos. Y yo hoy le pregunto, ¿qué vamos a hacer con todo esto? En nuestro instituto bíblico enseñamos, y me da gusto mucho cuando leía las cartas, y ellos decían, hermano, es que usted nos dice, estudia, practica y comparte. Entonces ahorita estoy estudiando y practicando, me estoy preparando para compartir. Entonces, gloria a Dios. Otros dicen, yo ya estoy compartiendo. Muy bien, adelante. ¿Sí? Entonces, hemos estudiado mucho. Hay que llevarlo a la práctica y hay que compartirlo. Que otros conozcan, que otros sean alcanzados por ese precioso evangelio, que es poder. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta tarea, hermanos? La palabra de Dios nos dice esto, escuche. ¿Por qué le dije el número? ¿Verdad? Va a decir, ¿por qué tanto detalle de cuántos estudios? Pues mire, yo quiero decirle un texto de la palabra. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Hermanos, el conocimiento que usted y yo adquirimos por gracia de Dios, ¿verdad? No lo merecemos, no debe ser para guardarlo para nosotros, ¿verdad? Dios nos va a pedir cuentas de todo aquello que usted y yo aprendimos, logramos alcanzar. Qué bonito, ¿verdad? Los reconocimientos, qué bonito recibir ahí esos papelitos, se ven bien, ¿verdad? Pero qué precioso y más será que delante de la presencia de Dios vayamos, Señor, mira, este es el fruto, me diste un talento, te traigo otros 10. ¿verdad? Gloria al Señor. Que eso sea lo que hagamos, hermano. Que aquí en la tierra no vivamos exhibiendo, buscando nuestra propia gloria, sino que el nombre del Señor Jesús sea dado a conocer. ¿Sí? Entonces yo quiero volver a las preguntas del inicio. ¿Cuántas lecciones? ¿Cuántas de ellas en práctica? ¿Cuántas llamadas de atención? ¿Cuántas muestras de amor, edificación? Hermano, estas cartas fueron para ti y para mí. Sin duda el llamado del Señor, acuérdense, yo les decía el otro día, sigue el mismo, sigue en pie. Y nos dice hoy, tengan gozo, busquen la madurez o la perfección cada día, consuélense o consolémonos unos a otros, seamos de un mismo sentir y vivamos en paz. ¿Sí? Hermanos, este texto es clave. Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. ¿Sí? Y voy a cerrar otra vez con esto. Que la gracia admirable del Maestro Jesucristo, el amor extravagante de Dios, la amistad íntima del Espíritu Santo, esté con nosotros. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias. Qué especial ha sido todo este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, honramos, Señor, tu palabra. La gran bendición que nos has dado, es incalculable el tesoro que nos has concedido a través de estas cartas que hace mucho que se escribieron a los Corintios, pero que a lo largo de la historia han bendecido a millones y a millones de almas. Señor, gracias. Gracias por tanta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante. Ser, Señor, hacedores. Hemos aprendido mucho y hay mucho todavía que aprender. Señor, que no se quede solo en nuestra mente, sino que lo hagamos como hoy tú nos dices, hagan, sean hacedores. Hoy, Dios, pedimos tu gracia, tu favor, Dios, para ser hacedores. Señor, toda la palabra que tú nos has dado es para nuestro bien. Aun cuando en el proceso hubo palabra fuerte, palabra de exhortación, Señor, que sí nos hizo
luchar, Señor, que nos dolió, pero es para nuestro bien. Queremos ser obedientes, Señor. Hoy queremos estar a cuentas también, Señor. Aquella palabra que no quisimos o no hemos querido obedecer, hoy, Dios, decimos sí, Señor. Sí, Señor, a tu palabra. Señor, danos fortaleza, Señor. Danos fortaleza, Señor, y hoy, Señor, queremos hacer un compromiso de no solo ser oidores, sino hacedores, Dios. Que en todo lo que hagamos tu nombre sea dado a conocer. Señor, gloria a ti. Honra, alabanza para ti, Señor. Creemos, Dios, que de la misma manera que nos enseñaste a través de la carta a los romanos, después las cartas a los corintios, de esa misma manera nos vas a seguir enseñando con la carta a los gálatas, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por seguir trabajando en nosotros. Gracias por abrir nuestros ojos y nuestros corazones a la verdad, esa verdad que hace libre a todo aquel que viene con corazón dispuesto, Señor. Gracias, Dios. Queremos vivir, queremos compartir tu palabra. Te honramos, te bendecimos, te alabamos por tanta bendición, tanta gracia. Señor, que la gracia del Señor Jesús, el amor de nuestro Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este día, en esta noche que vamos a casa, en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Cuídense y pues descanse bien porque mañana tenemos velada, ¿sí? A las 10 de la noche empezamos hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces no se le olvide su lonche, ¿verdad? Porque hay cena, ¿verdad? Dios les guarde. Buenas noches.